Esta historia inicia con una mujer llamada Ellen que al parecer en su momento de soledad pide a algún espíritu celestial escuche su llamado, pero al parecer alguna fuerza oscura que también escuchó es despertada y menciona a Ellen que ella no pertenece al mundo de los humanos. Y por supuesto este ser maligno ofrece terminar su soledad y Ellen, que está vulnerable, acepta voluntariamente. Y así Ellen al parecer es poseída por este ser que fue despertado de la oscuridad. Ella es fea, no se asuste. Algunos años después vemos que Ellen se casó recientemente con un joven llamado Thomas, quien ese día se apresura para salir y resolver asuntos de su trabajo, y donde Ellen al parecer sabe de alguna manera que Thomas será enviado de viaje. Lo van a mandar lejos. Y así al llegar al despacho de agentes inmobiliarios donde trabaja Thomas, el jefe llamado Hernok, al enterarse de su matrimonio, quiere ofrecerle un mejor salario, pero primero debe completar un trabajo donde un conde llamado Orlok quiere comprar una propiedad en esa ciudad de Alemania, pero como no puede viajar y ya tiene la casa elegida, Thomas debe ir hasta Transilvania para que el conde firme los papeles. Decisión que enviemos a un agente de carne y hueso. Entonces, como Thomas debe viajar por varios días, Ellen se quedará con su amigo Friedrich, quien junto a su esposa y sus 2 hijas le harán compañía. Y así después de un largo viaje, Thomas llega a un pequeño pueblo que está a una cierta distancia antes del castillo del conde, y donde al descansar tiene un sueño donde al parecer las personas de ese lugar llegan a la tumba de un supuesto vampiro y tratan de destruirlo con una especie de ritual. Tú estás demente. No te vayas. Al día siguiente Thomas continúa el viaje, pero debido a la distancia llega justo al anochecer al castillo del conde, y así en ese lugar Thomas es recibido por el conde, quien menciona que sus sirvientes ya se retiraron, pero lo que importa es firmar el contrato. Entonces, después de firmar el contrato, el conde también pide a Thomas firmar otro papel como consultor de la venta, y por supuesto Thomas no puede leer ese papel, pero el conde solo menciona que está en el lenguaje de sus ancestros y que no debe preocuparse. Tiene que firmar. Además, para incentivarlo, el conde también entrega el pago de su comisión y así Thomas termina firmando el contrato, que al parecer era de gran interés. Y así al obtener la firma, el conde está complacido y menciona que el negocio está completo. Ya está firmada. Le felicito por su nuevo hogar. Al día siguiente, Thomas, que pasó la noche en ese castillo, observa que tiene algunas marcas en el pecho y piensa que fueron realizadas por el conde. Por eso intenta escapar rápidamente de ese lugar, pero al parecer todas las entradas hacia el castillo fueron bloqueadas. Después, al avanzar por el patio, Thomas observa una puerta extraña que consigue abrir y al ingresar encuentra un ataúd donde está el cadáver del conde. Y por supuesto Thomas está muy confundido y para asegurarse igualmente decide atacar al cadáver en ese lugar. Pero en ese momento el conde despierta y se levanta del ataúd mientras Thomas escapa rápidamente y consigue llegar a uno de los cuartos donde puede esconderse, mientras el conde al parecer habla con Ellen y le menciona que su esposo está perdido y que ella solo debe soñar con él. Y así mientras Ellen al parecer camina dormida, el conde llega al cuarto donde se encontraba Thomas, quien al ser controlado abre la puerta para que el vampiro pueda ingresar. Y así en esa habitación el conde se acerca rápidamente y empieza a consumir una gran cantidad de sangre, donde por supuesto Thomas no puede defenderse. ¡Me repugnas! Continúa. Mientras tanto, Ellen, que fue encontrada en la calle y era atendida por el médico, al parecer ahora empieza a sentir nuevamente la conexión con el vampiro. Después el conde, que no pudo asesinar a Thomas porque amaneció, mandó a unos lobos para que terminen el trabajo, pero Thomas consigue despertar y saltar del castillo. Mientras tanto, el jefe de Thomas, que al parecer fue arrestado por asesinar animales y ya en el manicomio, menciona que fue elegido y que su amo ya viene. Y por supuesto el médico que fue a verlo y también trata a Ellen habla con Friedrich y menciona que no saben sobre el paradero de Thomas. Además también sugiere llamar a otro médico llamado Von Franz que pueda ayudarlos con el padecimiento de Ellen. Mientras tanto, Thomas al parecer fue encontrado cerca del río por algunas monjas que lo llevan al templo e intentan curar sus heridas. Además, una de las monjas menciona que en vida el conde se dedicó a la magia negra y que el diablo conservó su alma para que su cadáver volviera lleno de blasfemia. El diablo conservó su alma. Y por supuesto las monjas piden a Thomas quedarse en ese lugar sagrado, pero él menciona que debe volver porque el conde busca a Ellen por alguna razón. Y así vemos un barco donde el conde, oculto en una caja, empieza a comunicarse con Ellen y menciona que pronto ya no será solo una sombra para ella.
Romy. Mientras tanto vemos que el otro médico llamado Von Franz llegó para ayudar a Ellen y empieza a interrogarla, y donde ella menciona que desde pequeña tuvo ataques de epilepsia y también podía saber cosas como cuando su madre iba a fallecer, pero al ir creciendo todo empeoró y como se sentía sola y deseaba un consuelo, encontró esa presencia que la terminó poseyendo. Luego, una presencia y pesadillas. Pero después de un tiempo y al conocer a Thomas, ella volvió a estar tranquila y empezaba a ser normal, pero ahora al parecer las visiones y los ataques regresaron. Profesor, mis sueños se oscurecen. Y así Von Franz, que al parecer también estudió algo de ocultismo, pone en estado de trance a Ellen, quien por supuesto empieza a manifestar el mal que tiene en su interior, y donde este ser lanza algunas amenazas y menciona que Ellen es su prometida y le pertenece. No habrá quien sepulte a los muertos. ¡Mi prometida! ¡Ayúdenme! ¡Tiene síntomas de locura! Y por supuesto Von Franz menciona que Ellen está maldita y que un demonio poderoso consiguió atarse a ella. Mientras tanto en el barco, como al parecer varios de la tripulación ya fueron asesinados, un oficial intenta descubrir qué está pasando y se dirige al sitio de cargamento. Pero en ese momento es atacado por el conde, quien asesina rápidamente a ese hombre. Mientras tanto en el manicomio, Hernok se las ingenia para engañar a uno de los porteros y consigue escapar mencionando que su amo ya llegó, pero también vemos que Ellen menciona que alguien llegó, pero al parecer se refería a Thomas, que pudo volver pero muy debilitado debido al viaje y las heridas. Después Friedrich, que está en el negocio de los barcos, es informado sobre la nave que llegó destrozada y que al parecer trae la peste mediante cientos de ratas. Además vemos que Hernok pudo sacar al conde y lo lleva rápidamente a la mansión antigua que estaba preparada, y donde el conde menciona que a pesar de engañar a Thomas no puede raptar a Ellen porque la alianza estipula que ella debe renovar sus votos voluntariamente. Al día siguiente, mientras miles de ratas invaden la ciudad, vemos que Ellen está recuperada y ahora intenta hablar con el Dr. Von Franz sobre lo que está pasando. Profesor Franz dijo que un demonio. Calla. Ya está cerca la Navidad. Mientras tanto, los médicos analizan los cadáveres de la tripulación y al notar que todos quedaron sin sangre, Von Franz menciona que no se trata de una simple peste. Entonces, al reunirse en otro lugar, Von Franz menciona que la criatura que los ataca es la muerte misma y si quieren vencerla deben aceptar que existe. Además menciona que se enfrentan al portador no muerto de la peste. Un vampiro. Nosferatu. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! Después, durante la noche, el conde llega con Ellen y le menciona que ella lo despertó esa noche y que desde entonces su destino es solo uno. Y por supuesto menciona cómo engañó a Thomas, que firmó ese papel para entregarla y disolver su matrimonio. Pero para completar la alianza y la disolución, Ellen debe aceptar voluntariamente. Y así, después de recordar la noche que fue invocado, el conde también menciona que no puede estar saciado sin ella. Y por supuesto, Ellen solo menciona que lo aborrece, haciendo que el conde se enfade y la lance al piso. Después le menciona que tiene 3 noches para someterse o todos los que ama y que la rodean serán asesinados por él. Y así al despertar, Ellen puede ver que algunas ratas empiezan a atacar a la esposa de Friedrich, quien se había quedado con ella mientras cuidaba a Thomas. Más tarde vemos que el hospital está colapsado porque las ratas empezaron a morder a todos transportando la peste. Además, como era de esperar, la esposa de Friedrich también enfermó y por eso pide a Ellen y Thomas que deben regresar a casa. Después, ya en casa, Thomas, que está más recuperado, habla con Ellen, quien menciona que ella desató ese mal en su momento de soledad. Y por supuesto en un principio la ayudó, pero luego se volvió una tortura que estuvo a punto de acabar con ella, pero al conocer a Thomas encontró las fuerzas necesarias para librarse de él, pero ahora al enterarse de su matrimonio volvió y si Ellen no se va con él asesinará a Thomas y el mundo será desesperación, y por supuesto Thomas intenta tranquilizarla y menciona que la protegerá. Mientras tanto, Von Franz, que encontró un libro en la oficina de Hernok, descubre que la doncella en cuestión debe entregarse voluntariamente al vampiro, y así al acostarse con él esperará al primer canto del gallo para romper la maldición y librarse de la plaga del Nosferatu. Ella es la vía. Después el conde, que llegó a la casa de Friedrich y le ordena no levantarse, y mientras sus hijas gritaban, la esposa, que no podía despertarlo, llega rápidamente con ellas, pero en esa habitación solo puede ver cómo el vampiro asesina rápidamente a las pequeñas. Además, al no poder escapar, también observa cómo el vampiro se aproxima a ella. Al día siguiente, Friedrich, después de sepultar a su familia, está muy molesto y empieza a culpar a Ellen de toda esta situación, pero Thomas lo tranquiliza y le muestra las heridas que fueron provocadas por ese vampiro durante su viaje. Y así, al reunirse, Von Franz menciona que pueden eliminar al conde destruyendo su sarcófago para que cuando cante el gallo no pueda esconderse. Además, al encontrar el cadáver pueden atravesarle el pecho con una estaca. Después, al dejar a Von Franz, Ellen quiere acompañarlo y le menciona que ya sabe que debe ser ella quien acabe con el vampiro. Y
por supuesto Von Franz menciona que ninguna de sus armas puede herir al Nosferatu y que ella es la única que puede salvarlos, y así menciona que mantendrá ocupados a todos con la cacería falsa para que ella cumpla su parte. Después Ellen, sabiendo que no volverá a ver a Thomas, solo le pide que complete la cacería y que ella estará esperando su regreso. Y así al reunirse vemos que Friedrich no apareció porque al parecer consumido por la tristeza y que también enfermó de la peste decidió ir a la tumba de su familia y terminar con su propia vida. Aún así Thomas y los médicos deciden continuar y llegan rápidamente a la mansión donde se encuentra el sarcófago del conde, pero al abrir el sarcófago y clavar la estaca se observa que solo Hernok se encontraba en ese lugar, y por supuesto Thomas se da cuenta de la cacería falsa, pero Von Franz menciona que su esposa lo quiso así y debe completar el ritual, y así mientras Thomas se apresura para regresar, Von Franz quema todo ese lugar esperando que el Nosferatu sea eliminado, y por supuesto Ellen llama al conde para aceptar voluntariamente y renovar el pacto que los une en espíritu y en la propia carne, y así el vampiro empieza a consumir rápidamente la sangre de Ellen mientras vemos cómo Thomas se apresura para llegar a ese lugar, y por supuesto como estaba escrito, Ellen puede hacer que el vampiro consuma su sangre hasta el amanecer y los rayos del sol terminan petrificando al Nosferatu. Y así como toda su sangre fue consumida, Ellen también termina falleciendo, pero pudo romper la maldición y librar al pueblo de la plaga del Nosferatu. Y así termina esta historia. Si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse.